Muy buenos días y un feliz sábado tengan todos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Esperamos que se encuentren bien, muy bendecidos, ¿verdad? Porque el Señor nos ha dado un sábado más de su día santo para reposar en este día y gozarnos en él. Sean todos bienvenidos a esta escuela sabática de la Iglesia Adventista de Espinar. Igualmente le damos una bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales y esperamos que la programación de esta mañana sea una de gran bendición para la iglesia. El Señor nos ha dado su palabra y nosotros tenemos que estudiarlo en forma metódica, ¿verdad? Para entender lo que el Señor quiere para la iglesia. Y nosotros nos distinguimos, ¿verdad? Por estudiar su palabra en forma metódica. Y aquellos que nos escuchan por primera vez, nuestra escuela sabática se basa en 4 trimestres de estudio. Y en esos trimestres vamos desarrollando los temas hasta tener una conclusión acerca de las Escrituras. También nos distinguimos, Pastor Román, porque inquirimos en las personas que estudien por su propia cuenta y lleguen a sus propias conclusiones, ¿verdad? Y no hay otra forma de hacerlo que estudiando su palabra todos durante el periodo de una semana, ¿verdad? Que se van dividiendo cada una de las lecciones. Así que le invitamos a que si usted quiere obtener una lección, lo puede buscar a través de las redes sociales. Si no tiene la facilidad de conseguirla en alguna tienda, a través de las redes sociales puede conseguirlo a través de lección de escuela sabática de la Iglesia Adventista. Así que en esta mañana, vuelvamente le damos la bienvenida y esperamos que disfruten de esta programación. Les voy a invitar para aquellos que están aquí presencial, que estén de pie y ustedes, los que nos ven a través de las redes sociales, tomen una actitud de reverencia para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre de amor, Dios del cielo, te queremos dar gracias por las ricas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, gracias por la provisión que tú le das al hombre para la salvación. Gracias, Señor, por tu infinita gracia hacia cada uno de nosotros. Que sin merecer, Señor, siquiera que tú nos mires, tú nos extiendes tus brazos de amor, nos cuidas, Señor, y nos libras de todo mal. Te pedimos en esta mañana, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que se manifieste en medio de nosotros. Que sea Él el que nos inspire para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. En esta mañana me acompaña el pastor Wilfredo Nil Román, que acaba de llegar de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo estuvieron esas vacaciones, pastor? Ya todo me resbala. Estoy relax. Estoy relax y damos gloria a Dios por eso. Nos hacía falta. Creía que no, pero después de haber llegado yo dije, de verdad me hacía falta. Qué bien, qué bien. Y damos gloria a Dios por eso. La lección de escuela sabática de este trimestre ha estado muy interesante. Hemos estado estudiando los pactos. Y creo que la lección de hoy es el clímax de todas las lecciones. Y estamos hablando esta semana sobre el pacto del Sinaí. El Sinaí. Y es interesante que a través de todos los pactos que ha habido en las Escrituras, el más importante, ¿verdad?, para nuestra comprensión de lo que Dios quiere para nosotros, fue en el Sinaí hace tanto tiempo ya. Así mismito es, y el autor nos menciona de que el pacto sinaítico o el pacto del Sinaí o el pacto de Moisés es la revelación más completa que podemos encontrar de Dios en todas las sagradas escrituras. Y eso a mí me chocó, y es porque en el Sinaí Dios se revela a Moisés con todo su poder, con toda su gloria, con toda su majestad. Y no solamente se revela de esa forma, sino que también revela todo su amor, toda su misericordia y toda su compasión. Además de su propósito para con el pueblo de Israel en ese momento, ¿verdad? Que es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y no solamente se le reveló a Moisés, ¿verdad?, sino que también en el pacto se reveló a todo el pueblo de Israel, que es bien importante que comprendamos eso. Y es que el pacto del Sinaí trasciende. El pacto del Sinaí no era un pacto meramente para judíos,
era un pacto para todos los habitantes de la tierra y nos llega hasta hoy día. Es así. Porque el pacto del Sinaí lo que nos muestra es que la salvación es solo por gracia. Por gracia. Y si fuera de otra manera no hubiera salvación. Así que vamos a ver a través del estudio de esta semana cómo Dios establece su pacto, cuál es el propósito de Dios para el pacto y cómo nosotros hoy día podemos beneficiarnos de ese pacto. Así mismito es. Y aunque el pacto de Sinaí está lleno de ritos y ceremonias, cada uno de esos ritos y de esas ceremonias señalaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mostrándole al pueblo que la salvación solo se podía lograr a través de ese Cordero. Amén. Pero el pueblo decidió irse por las obras en vez de por la gracia. Y eso sucede hoy día también, Joe. Es que al hombre le gusta siempre salirse por la tangente, ¿verdad? El hombre, no sé qué hay en el hombre, ¿verdad? Es la mancha de pecado que traemos por siglos en nuestras vidas. Que siempre, o vamos a decirlo así, la sociedad nos ha enseñado a que nosotros debemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y pensamos que también podemos adquirir la salvación por nosotros mismos. Y levantamos ídolos, levantamos altares a otras cosas, porque pensamos que por nosotros mismos podemos alcanzar lo que solamente Dios puede darnos, ¿verdad? En este sentido. Y nos salimos muchas veces de lo que Dios nos dice para a nuestro propio juicio alcanzar la salvación, y eso es lo que nos va a llevar ¿a qué? A la perdición. Y fíjate algo interesante, todos los pactos que hemos estudiado, ninguno es por obra. Es así. Todos son por fe, todos son por gracia en nuestro Señor Jesucristo. El libro de la lección, en la página 64, hay un párrafo que me agradó mucho, que me gustaría compartir con los hermanos aquí presentes y aquellos que nos están viendo. Y aquellos que nos están viendo, si usted desea que oremos por usted, si usted desea comentar de la lección, lo puede hacer a través de los comentarios. Si tiene una petición, déjela saber para que allí nuestro técnico Fredison pueda anotar la petición. Quiero añadir algo más. No importa si es grabado, si lo ven diferido, haga el comentario y nosotros en su momento le contestaremos. Exacto, y estaremos orando por ustedes. Dice el párrafo que quiero compartir. El pacto de Sinaí o pacto mosaico no era un pacto basado en obras. Aunque habían ritos, habían ceremonias y habían cosas que la gente tenía que hacer, no era un pacto basado en obras. No tenía la intención de enseñar a los antiguos israelitas cómo lograr la justicia, la justificación a través de sus propios méritos o por esfuerzo humano de guardar la ley. No era el propósito de Dios enseñarle de que la cosa era por esfuerzo humano. Entonces la pregunta es, ¿para qué son las obras? Continuamos la lectura y a través de la lección vamos a hablar sobre eso. Sí, vamos a aclarar ese asunto. Al igual que el pacto que Dios hizo con Abraham y los otros patriarcas, también es un pacto de gracia. Amén. De hecho, exige obediencia, pero el pacto con Abraham también exigía obediencia, al igual que el pacto anterior con Noé. Pero la obediencia en relación con los pactos que Dios ha hecho no es una forma de obtener la salvación. Y esto es importante que lo entendamos. La obediencia no es el método por el cual tú obtienes la salvación. Porque la salvación es por fe, es por gracia. Eso lo dijo Martín Lutero cuando inicia la Reforma Protestante. Y es un texto que está en Habacuc, si mal no me equivoco, el capítulo número 2, que el justo por la fe vivirá. Sigue diciendo el autor. Pero la obediencia en relación con los pactos que Dios ha hecho no es un medio para obtener la salvación, eso yo lo leí, sino más bien una forma de vida que deben de llevar los redimidos a través de la gracia y el poder habilitador de Dios. En otras palabras, Joe, contestando la pregunta que también hiciste, la obediencia simplemente surge cuando tú aceptas por gracia la salvación, aceptas el sacrificio de Cristo, entonces el Espíritu Santo
produce los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu y produce la obediencia. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque hay una línea fina, ¿verdad?, entre la obediencia por fe y la obediencia por obras. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros no obramos para la salvación. Nosotros obramos porque ya hay salvación en nosotros. Y eso lo tienen que entender porque muchas personas han tergiversado, ¿verdad?, la reforma protestante de Martín Lutero. La han tergiversado a tal punto que se basan, ¿verdad?, entonces en las obras para salvación o lo contrario, que la salvación es únicamente por fe y la salvación no es únicamente por fe. La fe es bien importante y es primordial, pero no es lo único. Y entonces las obras entran en juego porque las obras es una demostración de nuestra fe. Lo que nosotros hagamos por Dios lo hacemos porque amamos a Dios y reconocemos el don de Dios en nuestras vidas y por eso lo obedecemos. El que no obedece, pues hace todo lo contrario, no está reconociendo a Dios. Por lo tanto, tanto la fe como las obras tienen un papel importante, pero lo que está por encima de todo es la fe, ¿verdad?, por la gracia que el Señor ha puesto en nosotros. Y fíjate algo, volviendo al pacto del Sinaí, es bien interesante porque el pacto del Sinaí lo que hace es que nos muestra a nosotros un refugio y una esperanza. Nos muestra una defensa, porque antes del Sinaí nosotros no teníamos un método de cómo poder defendernos de los ataques del enemigo. Pero ya con el Sinaí encontramos un método para poder alcanzar la salvación, para poder ser justificados, para poder ser limpiados. Y todo ese método siempre señalaba a Cristo Jesús. Amén, amén. Y el propósito, como mencioné anteriormente, no era que esto solamente iba a quedar en este pueblo, sí, sino que esto tenía que ser transmitido a todos los pueblos de la tierra. Si vamos un poquito más atrás en la historia, antes de la liberación de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud en Egipto, vemos a un pueblo desparramado, ¿verdad?, un pueblo sin conocimiento, un pueblo que se había olvidado de Dios. Siempre había un remanente, porque Dios siempre tiene un remanente de su pueblo, ¿verdad?, que le pedía a Dios por la liberación. Pero ese pueblo estaba en desconocimiento total de Dios. ¿Cuántos años de esclavitud habían tenido? 400 y pico de años en esclavitud y se habían olvidado de Dios. La transmisión, ¿verdad?, de los padres hacia los hijos se había perdido por causa de la esclavitud también. Y por causa de, ¿verdad?, de haber entrado en la adoración de otros dioses. Pero aún así, el Señor decide continuar con el pacto que le había hecho a Abraham. Y en esa continuación del pacto, Dios elige entonces al pueblo de Israel como su pueblo. Y vamos a ver el propósito de eso, ¿verdad?, que es también el propósito que Dios quiere para nosotros hoy día. La lección nos menciona y nos cita Isaías cuando dice que Dios no escogió al pueblo de Israel por ser el mejor, sino por ser el más débil, sino por ser el más perseguido. Y no por sus talentos, porque no tenía ninguno tampoco. No tenían méritos, no tenían talentos, no tenían posición social ni estratégica. Era un pueblo errante, pero es el que Dios escogió. Y esto también lo podemos aplicar a nosotros. Dios no nos escoge a nosotros por los talentos que podamos tener. Dios no nos escoge por la posición que podamos tener. Él nos escoge por el amor que tiene hacia cada uno de nosotros. Y eso el autor lo menciona mucho en la lección. El amor de Dios por su pueblo. El amor de Dios por nosotros los individuos. Él nos escoge porque somos débiles. Él nos escoge porque necesitamos ayuda. Él nos escoge porque necesitamos socorro. Maravilloso amor de Dios. Me gustó una ilustración del autor, que la voy a abarcar un poquito más, ¿verdad? Yo mismo establecí esta pregunta al final. Para aquellos que tienen la lección, ¿verdad?, de regular del estudiante, estoy hablando de la parte del martes. Al final, nos dice por qué es necesario un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y entonces nos da a leer la lectura de Deuteronomio 29, 10 al 13, cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel para establecer su pacto. Les voy a leer los versos para que entiendan lo que les quiero mencionar en esta mañana.
todos vosotros estáis delante de Jehová, vuestro Dios, los jefes de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y los forasteros que están en medio de vuestro campamento, desde el que corta su leña hasta que saca tus aguas. Estás por entrar en el pacto de Jehová tu Dios y en el compromiso solemne que Jehová tu Dios hace hoy contigo, a fin de confirmarte hoy como pueblo suyo, para que Él sea tu Dios como te ha prometido y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Yo me puse en la posición del pueblo de Israel cuando leía estas palabras. Y quiero inquirirle en ustedes. ¿Ustedes se imaginan que Dios se le presentara a ustedes y les dijera estas palabras? Imagínense al Señor directamente hablando a nuestros corazones y diciendo, quiero establecer un pacto contigo. ¿Cómo ustedes se sentirían? Pero Señor, yo no merezco tener ese pacto. Yo no merezco estar, que tú me consideres para esto. Porque tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, el que rige el universo. ¿Cómo tú quieres ahora mismo que yo establezca un pacto contigo, que soy una criatura pecadora, que no tengo ningún mérito? Pero el Señor insiste y dice, pero yo quiero establecer un pacto contigo. ¿Cómo ustedes se sentirían? ¿Aceptarían el pacto que Dios les da? Lo dejo para meditar. Es bien interesante porque el Dios del pacto que vemos en el Éxodo se manifiesta de forma muy diferente a como Él se manifiesta en los demás pactos. Porque Dios se manifiesta en el pacto sinaítico como el Dios que participa activamente en la salvación del hombre. Definitivamente. Y se presenta como el Dios que controla toda la historia. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo muy claramente, que Dios se acerca a Moisés y le dice, yo quiero salvar a mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Coge esta vara que es mi vara. Yo voy a decirle al faraón que deje salir a mi pueblo. Y vemos a un Dios muy activo en medio de la salvación del pueblo, como también Dios es muy activo en la salvación de cada uno de nosotros. Y es que Dios Padre siempre toma la iniciativa en todo. En ninguno de estos pactos hemos visto que desde Adán hasta Moisés, hasta el pueblo de Israel en el Sinaí, no hemos visto al hombre tomar la iniciativa. El que toma la iniciativa siempre es Dios hacia nosotros. ¿Quieren ver el amor de Dios verdadero? Es ese Dios que siempre toma la iniciativa para salvarnos, aun cuando nosotros no queremos la salvación, si lo podemos decir así. Aun cuando nos negamos a seguir los mandamientos de Dios, Él insiste en salvarnos. Un pastor en una ocasión dijo, es más fácil salvarse que perderse. En esa palabra, es más fácil salvarse que perderse. ¿Por qué? Porque Dios lo pone todo. Pero para perderse, ¿verdad? Nos perdemos fáciles, pero se nos hace difícil regresar a Dios. Cuando Dios pone todas las cosas para que nuestra salvación sea una realidad en nuestras vidas. Así que vemos ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios que a través de la vida de su Hijo sabe por lo que nosotros pasamos, por lo que nosotros lloramos, por lo que nosotros nos dolemos. Él conoce todas estas cosas y por eso quiere establecer ese pacto con cada uno de nosotros. La manifestación de Dios en el pacto del Sinaí es tan y tan maravillosa que cuando Moisés le pregunta quién tú eres, cuando me pregunten con quién he hablado, qué voy a decir, él realmente no estaba preguntando el nombre de Dios. Ya él sabía el nombre de Dios. Él estaba asegurándose de cuáles eran las cualidades de ese Dios que estaba hablando con él. ¿Cuál era el poder de ese Dios? Y es por eso que yo siempre uso la expresión soberano. O sea, Dios se presenta en el Sinaí a Moisés como el soberano, el único que tiene el poder, el único que tiene el control, el único que tiene la sabiduría, el único que conoce en los tiempos, el único que conoce la historia.
Y cuando Moisés comprende que él está de frente del soberano del universo, él quedó maravillado. Definitivamente es que no podemos imaginarnos otra cosa ante la grandiosidad de Dios. Y le pregunto, hermanos, ¿cuántos están dispuestos a postrarse ante el pacto que Dios nos hace? Porque ese pacto tiene buenas consecuencias, ¿verdad? Porque no solamente Dios establece un pacto para tener una relación con su pueblo, sino que también nos impone una responsabilidad como pueblo. Y esa responsabilidad se trata de que nosotros seamos sacerdotes aquí en la tierra. ¿Sacerdotes de qué? ¿En qué forma Dios nos pide que seamos sacerdotes? Para aquellas personas que busquen a Dios y cuando quieran buscar a Dios, busquen un pueblo que se dirija a Dios, ¿verdad? En confianza. ¿Entienden lo que le estoy diciendo, verdad? Dios está buscando un pueblo donde otros pueblos, a través de este pueblo, se acerque más a Dios. Y por eso Dios ha establecido un remanente a través de la historia, de gente sincera, de gente que buscan a Dios con amor, de gente que buscan a Dios con todo el corazón, para que otros reciban bendición, ¿verdad? A través de la bendición que Dios nos da a nosotros. Por lo tanto, el pacto de Dios nos impone unas responsabilidades, pero esas responsabilidades yo no las pongo como una responsabilidad que yo tengo que cumplir. Es una responsabilidad que yo llevo porque yo amo a mi Dios. Y entonces sale de mi corazón. No me es gravoso adorar y alabar a Dios. No me es gravoso obedecer sus mandamientos. ¿Okay? Muchas personas se les hace difícil entrar en un pacto con Dios cuando tienen que guardar ciertos mandamientos. Ah, no, porque esto y por lo otro, y no, porque lo otro, ¿verdad? Cuando Dios nos da las bendiciones del mundo, cuando nosotros estamos en pacto con Él. Solamente Dios nos pide fidelidad. Y la fe viene de fidelidad, ¿verdad? Vamos a tener fe en lo que Dios hace por nosotros, vamos a ser fieles a la palabra de Dios y Dios va a añadir aquello que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Como mencionamos anteriormente, este pacto estaba basado en el amor. Y me gustaría compartir con ustedes otro párrafo más de la lección que nos dice: el acto de Dios de liberar a su pueblo de la subyugación egipcia se considera uno de los mayores actos de amor. Con amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Éxodo 15:13. Él ama verdaderamente a su pueblo. Deuteronomio 33:3. A Israel se les recordó: el Señor te ama. Deuteronomio 7:8. Pero Dios no solo ama a Israel o cada miembro de los que pertenecieron a Israel, también ama al forastero o al extranjero que vive en medio de ellos. Deuteronomio 10:18. El amor de Dios por su pueblo, como se expresa aquí, no describe una actitud emocional o intelectual, sino una actitud salvadora y redentora hacia la humanidad. En otras palabras, el amor de Dios tiene un propósito. Amén. Y el propósito es salvar al ser humano. Me gusta una ilustración que usa el autor de la lección acerca del águila. Miren lo que dice Éxodo 19:4. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he levantado a vosotros sobre alas de águila y os he traído a mí. Esta ilustración que el Señor da acerca de las águilas no es algo que era de desconocimiento para el pueblo de Israel. Nos dice la lección, ¿verdad? Haciendo un breve resumen de la labor del águila cuando cuida a sus crías, cuando le está enseñando a volar. El águila carga en su espalda a la cría, no la agarra con sus patas, sino que la pone en su espalda, ¿verdad? Y en un momento dado, cuando coge altura, deja que su cría vaya aprendiendo a volar. Cuando ve que ya está cerca del suelo, el padre del águila, o el padre águila, baja y la recoge sobre su espalda y la lleva a su nido. El Señor lo que está diciendo es que Él nos ama tanto que Él nos va a llevar a la salvación, ¿verdad?
Y si ve que nosotros estamos cayendo, Él viene para rescatarnos y nos sube hasta el cielo, hasta la morada que Dios tiene para protegernos. Así es el amor de Dios. Y me gustan las ilustraciones que en la parte del domingo hace de un Dios amoroso como un padre, ¿verdad? Ese padre que siempre está pendiente de sus hijos. Mi hija, ¿verdad? Salió esta mañana hacia Dallas en un vuelo y entonces ella le preocupaba el que sus hijos estuvieran en unos asientos y ella estuviera en otros, ¿verdad? Porque son 4. Así que los asientos solamente caben 3 y la preocupación de ella era estar al lado de sus hijos, como todo padre, ¿verdad? Quiere estar al lado de sus hijos en todo momento y en especial en circunstancias que son difíciles. Proteger a sus hijos, cuidarlos. Un padre da su vida por sus hijos. Si un padre terrenal hace eso, ¿cuánto más hará nuestro Padre por cada uno de nosotros? Así que entremos confiadamente, como lo dice la palabra de Dios, en los brazos del Señor, y Él va a protegernos, Él nos va a cuidar, Él nos va a llevar hasta las alturas, porque Él nos ama con un amor que es eterno. Bueno, ya el tiempo de la lección ha terminado, ha transcurrido sumamente rápido. Ya tenemos que son las 10:20, pero no queremos terminar sin antes decirle a cada uno de los hermanos que el propósito de los pactos de Dios hacia cada uno de nosotros no es solamente salvarnos, sino mostrar el amor de Él hacia cada uno de nosotros. Amén. Ahora queda en nosotros aceptar el pacto o rechazarlo. Amén. Amén. Así que terminamos esta lección con una oración y le pedimos a nuestro director de escuela sabática, Joe, que nos culmine con esta oración de bendición y de culminación, teniendo en cuenta a todos los amigos que se han conectado y seguirán conectándose. Vamos a pedir a la congregación que está presente que estén en pie. Y oramos. Padre de amor, Dios del cielo, queremos agradecerte y no hay forma, Señor, de hacerlo nada más que rindiendo nuestros corazones a ti. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor hacia nosotros que no merecemos. Te damos gracias por tus cuidados, Señor, a pesar de que muchas veces nos separamos de ti. Te damos gracias, Señor, porque siempre has insistido en nuestra salvación, porque siempre tú nos buscas y nos cuidas y no nos dejas, Señor, como oveja perdida por el mundo, sin ninguna esperanza de salvación. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a comprender tu amor. Amén. Que tú nos ayudes a rendirnos, Señor, ante el pacto que tú nos ofreces, de que seamos hijos tuyos, Señor, obedeciendo tu palabra y haciendo que otros se rindan a tus pies por medio de nuestro testimonio. No sabemos, Señor, en qué forma agradecerte todo lo que tú haces por nosotros. Solamente tenemos un corazón, Señor, y ese corazón te lo entregamos a ti para que tú te glorifiques a través de él. Estas bendiciones, Señor, y con la bendición de que tú poses tu mano de bendición sobre aquellos que nos escuchan y sobre los que están aquí presentes, para que tu bendición, Señor, nos hagas aferrarnos más a ti y poder decir al mundo que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que cuida de su pueblo y un Dios que nos llevará a las mansiones celestiales cuando regrese pronto. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén, Señor. Amén. Amén. Tenemos varios anuncios que compartir con la feligresía. El primero de ellos es que hoy a las 5:30 de la tarde continuamos con nuestra programación especial Una Tardecita con Jesús. En la tarde de hoy tendremos al pastor Shaquille Aponte, el apellido, ¿verdad? Al pastor Shaquille Aponte. Él es el pastor de la iglesia de Guerrero, de Vista Verde y de un grupito en Isabela que se me olvida el nombre. Y él va a estar con nosotros presentando la palabra de Dios. También queremos mencionarle a los hermanos que este martes continuamos con la discusión del libro El Discurso Maestro de Jesucristo.
La semana pasada no se pudo llevar a cabo debido a diferentes circunstancias, pero continuamos este martes a las 7 de la noche, así que esperamos que cada uno de ustedes se pueda conectar para que pueda participar de esta hermosa discusión que hemos llamado el Evangelio hecho práctica. Queremos que sigan apoyando las sociedades de jóvenes, las cuales han estado muy interesantes. Son todos los viernes a las 7:30 de la noche. Discúlpame, el viernes que viene vamos a tener a Davis Toala y el viernes 28 tendremos nuestro amanecer, recibida de sábado. Más adelante se le va a dar la hora exacta, esperamos para esta tarde poderla tener, pero para que vayan anotándolo en su agenda, para que puedan participar de estas actividades. También no olviden que seguimos reuniéndonos aquí presencialmente los días sábados, aquellos que están en las redes sociales. Nuestros cultos son de 9:30 a 11 y esperamos la participación de cada uno de ustedes. No sé si el pastor tiene algún anuncio. Muy bien, pues ¿qué tal si inclinamos el rostro para comenzar la segunda parte de este culto? Eterno Dios, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia pidiendo que tú nos hables en esta mañana, pidiendo que tú seas el que nos bendigas a través del siervo que tú has traído para presentar tu palabra. Úngenos con tu Santo Espíritu, Señor, y que lo que se expresa aquí lo podamos calar muy dentro de nuestros corazones y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Si hay algún hermano que está pasando necesidad, alguna situación difícil, enfermedad, te pedimos que tú también puedas obrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para mí es de sumo privilegio y gozo poder presentar a mi amigo, el siervo que Dios ha escogido en esta mañana, el ministro Anthony Rosado, que ya anteriormente lo hemos tenido aquí con nosotros. Él es la persona que Dios ha escogido para presentar su palabra. Así que el pastor Marcial está allí muy contento porque uno de sus nenes, ¿verdad? Uno de sus nenes estudió con el pastor Malavé y yo pues he podido compartir con él en muchas ocasiones. Así que él es el siervo que Dios ha escogido. Y un dato interesante de él es que él se encuentra ahora en su grado doctoral en administración. Así que damos gloria a Dios por eso. Así que Anthony, Dios te bendiga y gracias por haber compartido y aceptado la invitación de estar con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Para mí es de mucha alegría siempre estar en esta iglesia de Espinal. Hay tantas personas que amo mucho aquí y que me traslado a aquellos tiempos en los 90, allá en la iglesia de Isabela Pueblo, aquel muchacho de 10, 11 años con tantos problemas, ¿verdad, pastor? Allí me acuerdo el pastor Marcial, con ese cariño, a su esposa Heli, con tanto cariño, tanto amor que nos dieron a mí, a mis hermanos y a mis padres. Así que siempre eso ha calado profundo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Igual el pastor Juan González, que no está hoy aquí con nosotros, tiene unos compromisos. Pastor Juan González, tuve el privilegio de trabajar con él como ayudante por varios años en el distrito de Isabela. Allí aprendí mucho del pastor Juan González. ¿Se puede? Ahora sí. Y con el pastor, a quien yo aprecio mucho y quiero mucho, el pastor Malavé. Estudiamos juntos, pero él es más viejo que yo. Sí, quiero hacer esa aclaración. Estudiamos juntos allí en la universidad. Malavé, un pastor a quien yo quiero y aprecio mucho. Y mi hermano O'Neill Román, que es un amigo de muchos años, el cual hemos estado ahí en las buenas y en las no tan buenas. Así que alguien que yo aprecio mucho. En estos momentos, mis queridos hermanos, yo espero Dios nos va a dar fuerza. Yo ayer recibí la segunda dosis de la vacuna y esta mañana me levanté bien interesante, todo me daba vuelta, todo me duele, el cuerpo me duele, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Y O'Neill se me asustó, a lo mejor creía que iba a decirle que no venía, pero aquí estamos, en el nombre del Señor.
Así que Dios nos va a dar fuerza, nos va a dar poder de lo alto para gozarnos en el Evangelio. Porque esto nos llena de gozo, mis hermanos, este mensaje del Evangelio, el mensaje que hemos estado a través de todas estas lecciones estudiando, es un mensaje de esperanza, de aliento, para que nosotros podamos elevar nuestros rostros y decir, gloria a Dios. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros y que Él ha decidido brindarnos su perdón, no porque nosotros lo merecemos, sino porque a Él le place. Y así Él quiere. Gloria a Dios por eso. Estoy tratando ahora de... Los jueves estamos compartiendo una serie de temas con nuestro amigo O'Neill sobre liderazgo. Estoy haciendo, en estos momentos, estoy en el proceso de hacer el doctorado en administración, en gerencia, pero estamos tratando cómo llevar ese concepto de liderazgo de una manera práctica a la iglesia. Dios nos ha llamado a ser líderes a todos nosotros. El líder no necesariamente, mis queridos hermanos, es el que tiene un puesto en la iglesia, un puesto eclesiástico. Dios nos ha llamado a ser líderes en nuestro trabajo, líderes de bien, de cambio, líderes en nuestros hogares, líderes donde quiera que estemos, podamos transformar vidas, porque el líder busca siempre transformar vidas. Si el supuesto líder lo que hace es mandar, pero no busca un proceso de transformación y de cambio y de impactar las vidas, no es un líder. Y el mejor ejemplo que tenemos para eso, ¿quién es? El líder por excelencia, nuestro amante Salvador Cristo Jesús. Y el mejor libro de liderazgo que nosotros tenemos, mis hermanos, ¿cuál es? La Biblia. Ese es el texto por excelencia para que seamos líderes llenos del poder del Espíritu Santo. De una manera práctica, no de una forma meramente teórica, porque Pablo dice que el conocimiento, ¿qué sucede con el conocimiento si no tenemos la dirección del Espíritu Santo? Mata, no sirve, es inútil. Solamente el poder del Espíritu Santo puede darle sentido. En esta mañana, mis queridos hermanos, quiero compartir con ustedes y abundar un poco más acerca de ese mensaje de salvación, de aliento que nos da nuevas fuerzas cada día para poder seguir viviendo en este mundo tan, en estos procesos históricos tan interesantes que nos está tocando vivir. Vemos a un mundo, a un Puerto Rico y un mundo que se está tambaleando socialmente, económicamente, espiritualmente. La moral, cada vez vemos cosas más horribles que están sucediendo. Y no solamente en el aspecto macro de nuestro diario vivir, sino también el aspecto personal de cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Estamos pasando y enfrentando situaciones y momentos difíciles donde nuestra fe, mis queridos hermanos, muchas veces es probada. Pero Dios nos quiere decir hoy que no estamos solos. Gloria a Dios. Que Él está presente y Él es ese mismo Dios real que dividió el Mar Rojo. Es ese mismo Dios que está en nuestra vida para ir delante de nosotros y cruzar ese mar delante de nosotros para que nosotros podamos seguirle a Él. Pero antes de abrir la palabra de Dios, quiero que invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Eterno Dios y amante Padre, gracias, Señor, por la bendita experiencia de poder buscar de ti, de reconocer tu amor, de reconocer, mi Dios, que en medio de las dificultades de este mundo
Hay un rayo de luz y de esperanza que ilumina nuestra vida, que nos enseña, oh Dios, que muy pronto las circunstancias difíciles de esta vida han de quedar atrás y entraremos por las puertas de la santa ciudad. Moraremos ante ti por la eternidad y nos gozaremos en la salvación de nuestro amante Salvador. Pero Padre, queremos que mientras estamos caminando por este mundo, durante este breve tiempo que estamos viviendo, queremos, Señor, elevar nuestros rostros y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y en Él poder encontrar paz en medio de la tormenta y la tempestad. Mi Dios, háblanos. Queremos escuchar tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros como seres humanos tenemos un problema serio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el propósito que Dios tenía para con el ser humano era que la mente de la humanidad, de esos seres creados a su imagen, sirvieran, dice la sierva del Señor, como el trono de su presencia y donde se iba a entronizar el Espíritu Santo en esas criaturas. El ser humano fue creado para estar en comunión directa y constante comunión en todo momento con su Creador. Sin embargo, Romanos capítulo 5, nosotros sabemos lo que Pablo nos dice, que lamentablemente por la decisión de Adán y de Eva, nosotros hemos heredado las consecuencias de las decisiones que se tomaron allí en el Edén. Y por lo tanto, dice el libro de Ezequiel capítulo 36, verso 26, que esa desunión, ese rompimiento que hubo allí en el Edén, esa conexión, cuando Adán y Eva decidieron quitar su confianza del Creador y ponerla en ellos mismos. Por eso es que es tan peligroso, y hemos hablado y se ha hablado durante estas lecciones de escuela sabática, es tan peligroso quitar nuestra confianza del Creador y colocarla en que nosotros por nuestras propias fuerzas podemos hacer algún cambio en nuestra vida. Porque aquel que intenta guardar alguno de los mandamientos por sus propias fuerzas está intentando un ¿qué? Un imposible. Dice el libro Camino a Cristo y en Mensajes Selectos tomo 3, los capítulos de Cristo Nuestra Justicia. Léanlo, está maravilloso, me encanta. Si intentamos cambiar algo de nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo, mis hermanos, estamos intentando algo imposible y lo que vamos a hacer, mis queridos hermanos, es simplemente manifestaciones falsas de un cambio. Es fácil hacer creer o vivir o aparentemente vivir de una manera que no es la real. Por eso Dios odia la hipocresía. La palabra hipócrita viene de los actores que se ponían en aquel tiempo la máscara, se disfrazaban
y pretendían ser algo que no eran. Y eso es lo que sucede en el corazón del hombre y la mujer, que tratan por tanto tiempo de hacer un cambio en su vida sin el poder del Espíritu Santo. Comienza entonces ¿a qué? A manifestar su vida como sucedía con los fariseos y como sucedía con la higuera cuando Jesús la vio bien frondosa, bien bonita, pero cuando fue a buscar fruto, ¿qué pasó? No había fruto. La paga del pecado, mis queridos hermanos, dice Ezequiel, es ¿qué? La muerte. ¿Y esto es porque Dios quiere destruirnos? ¿Acaso esto es porque Dios quiere la destrucción del hombre, del ser humano, de la mujer? No. La palabra de Dios nos dice que Él es ¿qué? La vida. Y por lo tanto, si el hombre se ha separado de Dios, ¿se ha separado de qué? De la vida, por tanto, entra en conexión con la muerte. Sin embargo, aunque el pecado ha creado separación entre Dios y el hombre, Pablo toma ese versículo allí del libro del profeta Ezequiel y lo trae ahora y nos dice algo maravilloso. La paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La desconexión con Dios, con la vida, resulta en muerte. Y no tan solo, mis hermanos, nos referimos a la muerte física. ¿Saben qué? Que la muerte física es una bendición bajo esta condición pecaminosa. La muerte física vino a ser, así como lo llama la Biblia, es un descanso para aquel que está en ¿quién? En Cristo, es un descanso. La muerte física es una bendición. Imaginémonos, mis hermanos, viviendo en esta circunstancia de pecado por cientos de miles de años. Una tortura. Aquí la muerte más terrible no es la física, porque aquel que muere en Cristo duerme y se levantará otra vez por el poder del Cordero. Es la muerte espiritual la que debemos huir. Esa es la muerte terrible. Es la separación, mis hermanos, y esto puede ocurrir aunque estemos en la iglesia. Esa separación de Dios, esa conexión. Si deja de existir, mis hermanos, morimos espiritualmente. Si nos desconectamos de Dios, mis hermanos, la muerte entra en nuestra vida. Esa muerte espiritual que significa la separación de Dios, la separación de la vida. Hay muchas personas, mis hermanos, que caminan por la vida sin propósito. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, se pierden los propósitos. Podemos tener propósitos temporales de esta vida. Pero todos sabemos que las cosas de esta vida, ¿qué sucede? ¿Son qué? Pasajeras. Un día somos jóvenes, llenos de sueños, ilusiones, alcanzamos metas, pero la vida sigue y todo es pasajero. La salud, la juventud, todo pasa. Y si no tenemos a Cristo, muy pronto vamos a sentirnos vacíos, porque lo que este mundo te puede ofrecer no es para siempre. Pero lo que Dios ofrece, mis queridos hermanos, es para ahora y para siempre. Tantas personas que viven, mis hermanos, presos de sus pensamientos, torturados por la depresión, por las cargas del pasado, por la ansiedad del futuro. Y Cristo te dice, hoy yo quiero entrar a tu vida, iluminar tu mente, para que veas la luz en medio de las tinieblas.
para que hoy puedas encontrar paz. ¿Cuántos cristianos, mis hermanos, y a todos nos sucede y nos ha sucedido? ¿Cuántos momentos de angustia hemos pasado por nuestra vida donde no vemos una luz al final del túnel? Y nos angustiamos y nos desesperamos. Y el poder de Satanás comienza, mis hermanos, a tentarnos, a separarnos del Creador. Pero hoy, mi querido amigo y amiga, yo te quiero decir, aférrate a Cristo, porque en Cristo la divinidad y la humanidad se encuentran nuevamente. En Cristo puede, mis queridos hermanos, surgir la luz de su justicia, que dispersa las tinieblas del corazón del ser humano, que discierne nuestros pensamientos y nos va dirigiendo, mis hermanos, por los caminos que debemos de seguir. Qué grande es el amor de nuestro Salvador. El apóstol Pablo dice a Timoteo, allí en 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado como hombre. Gloria a Dios por eso. Ese amor de nuestro Creador que nos hace entender que únicamente el poder divino puede regresar el corazón humano y transformar el alma con el amor de Cristo, el cual siempre se manifestará en amor hacia los demás. Mis hermanos, el fruto del Espíritu es que se refleje en nosotros el carácter de Cristo, que no es otra cosa que ¿qué? Que el amor. Por eso allí en el libro de 2 Corintios 5:17, Pablo nos dice que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Una nueva criatura. La palabra allí que utiliza el apóstol Pablo está haciendo referencia a la creación del Génesis. Y la trae ahora al concepto de la salvación. En el Génesis, la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. Pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. Tu mente puede estar desordenada y vacía. Y hay un abismo, pero allí el Espíritu de Dios se está moviendo. Y el Espíritu de Dios desea, mis hermanos, como hizo allí en el Génesis, decir, sea la luz. Y comienza el proceso de restauración del corazón del hombre. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto, mis hermanos? Porque no podemos seguir predicando el Evangelio mientras vivimos vidas destruidas y sin esperanza. Una cosa es lo que estamos diciendo y otra cosa como lo estamos viviendo. Estamos viviendo, somos cristianos que estamos viviendo sin esperanza, angustiados. En medio de la angustia, aférrate a Cristo. No significa que no venga la tristeza. Eso es parte de nuestra naturaleza. Y la angustia, pero aférrate a Cristo. En ese momento, mi querido amigo y amiga, de desesperación, en ese momento de duda, aférrate al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan capítulo 15 nos habla acerca de la vid verdadera. Y Jesús nos dice que desconectados de Él no podemos hacer nada. Las ramas solamente pueden llevar fruto si están conectados al Maestro de la vida. ¿Cuánto tiempo estamos sacando para estar conectados íntimamente con nuestro Maestro, con nuestro Salvador? Hay algo, mis hermanos,
que nosotros debemos recordar. Cuando siempre se dan los seminarios de mayordomía en la iglesia, y me acuerdo mucho que el pastor, me fue el nombre ahora, se nos acuerda mucho las 3 T, que son ¿qué? Tiempo, talentos y tesoros. Mis hermanos, y quiero hacer énfasis hoy en el tiempo. Como a veces pensamos que mayordomía es solamente cómo se trabaja la finanza. No, eso es una parte ínfima. Ser buenos mayordomos, ser buenos administradores, indica que yo tengo que tener cuidado con el tiempo que Dios me ha dado. ¿Qué yo hago con mi tiempo? ¿Cómo manejo mi tiempo? Como profesional, como estudiante, como padre, como abuela, como hijo. Dios nos ha dado el regalo todos los días. Dios nos regala 24 horas de vida y gloria a Dios por eso. ¿Cómo yo manejo ese regalo? ¿Estoy yo comenzando mis días desarmados sin la presencia de Dios? ¿O me armo de su presencia cada mañana para salir lleno de su presencia y con la dirección del Espíritu Santo para que cada cosa que suceda no sea yo, sino que Cristo viva en mí? Y que el Espíritu Santo mantenga ese control de nuestra mente, de nuestros pensamientos. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos la Biblia para este mundo. La gente quiere conocer a Cristo a través de nosotros. No por lo que decimos simplemente, sino por lo que hacemos. Sino por lo que hacemos. Es por eso, mis queridos hermanos, que todos los días procuremos nuestra unión con Cristo y busquemos su presencia, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, con temor y temblor. Si hay algo que te tienes que preocupar, hay gente que le gusta preocuparse mucho por las cosas. El Señor te dice que solamente hay algo por lo que te tienes que preocupar, por tu salvación. Por eso Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser nuestra preocupación, porque las demás cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Y el reino de Dios no es otra cosa. ¿Qué dijo Cristo? El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios es Cristo. Busquemos a Cristo, esa debe ser nuestra prioridad. Esa debe ser, mis hermanos, nuestra tarea de todos los días, buscar a Cristo, que su presencia nos dirija. Miren, mis hermanos, esta mañana, cuando me levanté, que les estaba comentando que sentía ese dolor en todo el cuerpo con resultado pues, de la segunda dosis de la vacuna ayer, y todo me daba vuelta. Y yo me senté así en la mesa, tempranito en la mañana, estaba orando y yo comienzo a pensar en cuán débil somos nosotros. Mi mamá, y me daba gracia, mi mamá se la puso, yo dije, va, a ti mami, cuídate, y mami esto. Miren, mi mamá está como coco hoy, nada tiene. Y yo estaba, y gloria a Dios, mira, ahora me siento bien, gloria al Señor. Pero yo estaba esta mañana allí y anoche con ese dolor. Y decía, cuán débil somos. No solamente físicamente, sino nuestra mente. Y repasando el tema, yo decía, wow, Señor, cuánto yo necesito, nosotros necesitamos de que tu presencia esté en nuestra vida. Y yo pensaba, cómo me duelen las coyunturas, cómo me duele todo. Y el Señor, y cuando yo tenga, esté bien entrado en edad, porque el tiempo pasa rápido. Mire, ya a mí yo empecé a bajarme el pelo, ya. ¿Por qué? Pues se está cayendo el pelo ya. El tiempo pasa rápido. Y yo decía, el tiempo pasa rápido, Señor. Señor, ayúdame que cada momento de mi vida, en cada etapa de mi vida, yo pueda mantenerme aferrado a ti. Mi hermano, y Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí.
Siempre que hay unión con Cristo, mis queridos hermanos, la mente del ser humano cambia y comienza a ver la vida no con los ojos de la humanidad, sino con los ojos de Cristo. Jesús vino a este mundo, Jesús caminó por este mundo, Jesús padeció por nosotros, Jesús sufrió, Jesús lo abandonaron, Jesús le dijeron loco, pero Jesús siempre vivió su vida como hombre aferrado al Padre y nunca se desvió de su propósito, nunca. Jesús sintió el peso de la angustia mental, allí cuando estaba a punto de que sucedieran los acontecimientos finales. Jesús le dice a sus discípulos: mi alma me pesa hasta la muerte. Pero no se separaba de su Padre. Tu alma te pesa hasta la muerte. Aférrate a Cristo. Sienta angustia, aférrate a Cristo. Estás quizás viviendo ahora un momento de tranquilidad, porque también vienen momentos en la vida que son, ¿verdad? Son oasis, hay momentos buenos en la vida, que todo está tranquilo. Aférrate a Cristo también. Cada etapa de tu vida, aférrate al Salvador. Por último, mis queridos amigos, hermanos y hermanas, solo si contemplamos a Jesús podemos ser transformados y se demostrará en nuestra vida el carácter maravilloso de Jesús, que se manifiesta en la misericordia y en el amor. Vamos a buscar siempre el bien de nuestros hermanos. La salvación es individual, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero no es egoísta, porque el amor no es egoísta. Y yo voy a estar pendiente a mi hermano, no para criticarlo, sino para que yo sea el instrumento que Dios utilice para que todos entremos juntos a la Canaán celestial. Para que en nuestro hogar, mis hermanos, Satanás quiere desunir los hogares, la iglesia, hijos con padres, padres con hijos. Cuando la presencia de Dios comienza a manifestarse, mis hermanos, poco a poco comienza a crecer la unión. Primero en nosotros como persona con Cristo, y luego eso se manifiesta en el hogar, se manifiesta en la iglesia. Porque el poder de Cristo, mis queridos hermanos, trae unidad. Procuremos, mis hermanos, la unidad en Cristo Jesús. Que podamos comprender a través de las lecciones de escuela sabática que se hacen con ese propósito. Repasar esto que estamos hablando. Es que no hay otra cosa que hablar del Evangelio. Y el Evangelio, mis hermanos, es sencillo. A nosotros nos gusta complicar las cosas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y cuando estamos en Cristo y creemos en Él por la fe, comienza entonces el Espíritu Santo a vivir en nosotros y la imagen de Cristo comienza a ser formada. Y ya lo que yo hago no lo hago yo, es la dirección del Espíritu Santo, y comienza a manifestarse ¿qué? El fruto del Espíritu. Y comienzan a surgir obras de justicia en honor a nuestro Salvador. Gloria a Dios. Queridos hermanos de esta iglesia de Espinal, que hoy podamos levantar nuestro rostro al cielo. Decir: Señor, gracias porque en medio de este mundo que nos ha tocado vivir, de estos momentos históricos de pandemia, de deshabilitación, se me trabó la lengua aquí, de desunión, de desintegración social, Tú
nos ha llamado con un propósito como iglesia. Y yo personalmente estoy aquí, Señor, para que ese propósito en mí se cumpla. Yo quiero estar unido contigo. Yo quiero estar, Señor, centrado en Cristo Jesús. Para que cada paso que yo y mi familia demos, confiemos que tú estás al frente. Hace unos años atrás mi vida cambió totalmente. Y yo creía, mis hermanos, que era el fin. Yo creía que era el fin. Satanás me hacía pensar que era el fin. Pero hoy, mis queridos hermanos, dentro de aquella crisis, hoy puedo ver que Dios tenía un plan perfecto. Dios puede hacer grande y Dios puede convertir, mis hermanos, una tragedia en una bendición. Aférrate a Él. Sigamos luchando, sigamos batallando, porque muy pronto la trompeta sonará. El que ha de venir vendrá y no tardará. Dios les bendiga. Gracias, Anthony. Como de costumbre, vamos a leer la lista de los hermanos que han estado conectados con nosotros a través de las redes y que también tienen algunas peticiones para que nosotros como iglesia oremos por ellas, ¿verdad? Para que la bendición de Dios llegue hasta cada uno de ellos. Comenzamos con la lista con Tita Crespo, Mimi García, Marcelo Cruz, Nilda Nieves, María Jaime, pido oración por la familia, Tito Hernández, Leilani Vadillo, Luis Daniel Ramos, Nidia Méndez, José González, William Rivera, Lola Villanueva, Keila, Mercedes Vélez, Margarita, Juana, Jessica Vélez, Evelyn Nieves, Emma Bautista de México, Froilán Ortiz, no entiendo muy bien, ya sabe Froilán, cadenas de adicción, las cadenas de adicción, es lo que leo por aquí, que lleguen nuestras oraciones hacia ellos. Familia pastoral, Ana María Diego de Missouri, Lorenzo Cabrera de New York, Bárbara Rodríguez, Cristian Laverde, para romper cadenas, Ilian Garzán, Yoli Rivera, Edna Ríos, Federico Prats de la Florida, Juan Maldonado de Guatemala, Lizzy Esteves, Silvia Rojas, Jaime Miranda, Blanca Godey de Costa Rica, Edith Acosta y familia, Carlos Hernández, Lucy Maisonet, Edgar Lozada, Rocío Laverde de Colombia, Rosita Javier y familia, Obed Cajigas, Beba Javier, Madeline Lorenzo, Enid Vélez, Wilma Rivera, Rosalina López, Sandra Torres, Guilliri García de Honduras, Nancy Vargas, Mabel Hilerio, Papo Núñez y Yadira Javier. Estos son los hermanos que están pidiendo oración, ¿verdad? O han estado conectados con nosotros. Así que le pedimos al orador de esta mañana que tenga una oración por esta lista y que la bendición del Señor, ¿verdad?, sea con cada uno de nosotros. Oremos. Vamos a estar aquellos que podemos estar en pie. Vamos a hacer esta oración final, incluyendo a estas hermanas, a estas personas que están pidiendo oración por situaciones específicas en sus vidas. Oremos. Amante Padre y Dios poderoso, Señor, en este momento reconocemos que nuestra vida sin ti no tiene propósito y por lo tanto queremos, oh Padre, que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones, entre
en nuestra vida, en nuestras mentes. Hay tantas preocupaciones en nuestra vida, muchas veces inseguridades. Hay luchas internas en los corazones de aquellos que están aquí o nos están viendo en la distancia. Hay cadenas que están atando a personas en el abismo. Yo te pido, Dios, que el Espíritu Santo descienda con poder y pueda clamar en ese corazón, sea la luz, para que la justicia de Cristo pueda iluminar esos corazones y romper esas cadenas. Esos corazones, Señor, que hay tristeza, si hay alguien que nos está viendo a la distancia, que ya no encuentra salida ni esperanza, que hoy, oh Dios, puedas reconocer que la solución se llama Cristo Jesús. Que el sentido a la vida está en Jesús. Y que solamente Él puede devolver nuestro propósito en este caminar tan breve por este mundo. Confiando en la vida venidera cuando suene la trompeta y tú vengas a establecer tu reino, Dios. Señor, te entregamos todos estos corazones, todas estas personas. Nuestros hermanos que están aquí presentes, nuestros hermanos a la distancia, esas personas que nos están viendo o nos estarán viendo a través de las redes sociales. Impacta sus corazones, oh Dios, que puedan ver luz en medio de las tinieblas y sus vidas sean testimonios vivientes del poder transformador del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por amarnos, aunque no lo merecemos. Señor, gracias. En el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.